Los 5 pactos más perturbadores con el diablo. La historia humana está llena de pactos, promesas y ambiciones. Pero hay algunos acuerdos que, según se dice, no fueron hechos entre hombres, sino entre humanos y algo mucho más antiguo. Algo que escucha cuando la desesperación es más fuerte que la razón. Esta es la historia de 5 de los pactos más inquietantes jamás registrados y el escriba que firmó con sangre. En el siglo XIII, en un monasterio de Bohemia, vivía un monje cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. Había cometido un pecado tan grave que sus superiores lo condenaron a ser emparedado vivo. Pero el monje hizo una oferta. Prometió crear, en una sola noche, el libro más grande jamás escrito, un compendio de todo el conocimiento humano, digno de glorificar a Dios y salvar su vida. Los monjes aceptaron, sabiendo que era imposible. Cuando cayó la noche, el hombre comenzó a escribir, pero pronto comprendió que su tarea era inalcanzable, y entonces, según el relato, hizo lo impensable, apagó la vela. Se arrodilló y rezó, no a Dios. Invocó al diablo. A cambio de su alma, pidió terminar el libro. A la mañana siguiente, el manuscrito estaba completo. Hoy se conoce como el Códice Gigas o la Biblia del Diablo. En su interior hay una enorme ilustración de una figura demoníaca, ocupando una página entera, como si el autor hubiese querido dejar constancia del precio pagado. Nadie ha logrado explicar cómo un solo hombre pudo escribir un libro de tal magnitud en una sola vida. Y mucho menos en una noche. El músico que no parecía humano, siglo XVIII, Italia. Un violinista llamado Giuseppe Tartini despertó una noche temblando. Había tenido un sueño. En él, el diablo se sentaba a los pies de su cama y tocaba el violín. La música era tan perfecta, tan sobrehumana, que Tartini sintió que su alma se desgarraba al escucharla. Al despertar, corrió a escribir lo que recordaba. El resultado fue la famosa pieza El Trino del Diablo. Pero lo perturbador no es la obra, sino lo que Tartini confesó. Dijo que la composición real, la que escuchó en el sueño, era infinitamente superior, que lo que logró escribir era apenas una sombra. Algunos creen que no fue un sueño, que Tartini, en su obsesión por la perfección, había pedido ayuda, y algo respondió. Hay quienes aseguran que, al tocar la pieza, ciertos intérpretes han sentido una presencia, como si alguien más guiara sus manos. Cézanne, el hombre que nunca envejecía. En el siglo XVII, en Francia, apareció un hombre llamado Urbain Grandier. Era sacerdote, pero también era conocido por su vida disoluta, sus amantes y su ambición. Fue acusado de brujería. Durante su juicio se presentó una prueba aterradora. Un documento firmado con sangre, supuestamente escrito por varios demonios, incluyendo Lucifer. El texto prometía poder, placer y conocimiento a cambio de obediencia. Lo más inquietante es que el documento existe aún hoy, conservado en archivos históricos. La firma de Grandier aparece junto a símbolos extraños, palabras en latín y nombres demoníacos. Él negó todo, pero fue torturado y finalmente ejecutado. Hasta el final sostuvo su inocencia. Sin embargo, los testigos afirmaron que, incluso en la hoguera, su rostro no mostraba miedo, solo resignación punker. El artista que pintaba demasiado bien, siglo XX, Alemania. Un pintor poco conocido comenzó a ganar fama rápidamente por su estilo inquietante. Retratos increíblemente realistas, pero con algo profundamente perturbador. Los ojos, siempre los ojos. Quienes observaban sus cuadros decían sentir incomodidad, como si las figuras los miraran de vuelta. El artista afirmaba que no pintaba solo. Decía que por las noches una figura le susurraba instrucciones, que le guiaba la mano, que le mostraba cómo capturar el alma verdadera. Su fama creció, pero también su comportamiento errático. Un día desapareció. En su estudio encontraron un cuadro inacabado. Era un autorretrato, pero no era él. La figura tenía una sonrisa imposible y unos ojos completamente negros. En la pared, escrito con carbón, había una frase: «Ya no necesito su cuerpo». B. El bluesman de la encrucijada, Estados Unidos, años 30. Robert Johnson era un músico mediocre, hasta que desapareció durante un tiempo. Cuando regresó, era un genio.
Su habilidad con la guitarra era tan extraordinaria que muchos creyeron que no era humana. Él mismo alimentó el rumor. Contaba que, en una encrucijada a medianoche, se encontró con un hombre alto, oscuro, que afinó su guitarra y le dio un talento imposible. A cambio, su alma. Johnson murió joven en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue envenenado, otros que simplemente vino a cobrar lo prometido. Lo inquietante es que varias de sus canciones parecen describir el trato como si supiera exactamente lo que había hecho. El patrón que nadie quiere ver. 5 historias, 5 épocas distintas, 5 personas con algo en común. Deseo extremo. Todos querían algo imposible. Conocimiento absoluto, talento sobrenatural, poder, reconocimiento o escapar de la muerte. Y en cada caso el precio fue el mismo. Algo invisible, pero irreversible. Realidad o sugestión. Muchos historiadores sostienen que estos relatos son exageraciones, malinterpretaciones o leyendas construidas con el tiempo. Pero hay detalles difíciles de ignorar. Manuscritos que existen físicamente. Obras artísticas imposibles de explicar en su contexto. Testimonios consistentes a lo largo de siglos. Y sobre todo, la repetición del mismo esquema. Un trato. Un beneficio. Un precio. La última reflexión. Quizá lo más perturbador no es si estos pactos fueron reales o no, sino que la idea nunca ha desaparecido. Porque en el fondo, cada generación repite la misma pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a dar por conseguir lo que más deseas? Y tal vez, solo tal vez. La razón por la que estas historias siguen existiendo es porque algo sigue escuchando.